Hoy el presidente Luis Arce se ha dirigido a los bolivianos después de 75 días de estar gobernando el país, justamente en conmemoración al Día del Estado Plurinacional de Bolivia. En un mensaje corto que se ha concentrado principalmente en recordar lo que ha sucedido en estos 12 años del Estado Plurinacional, pero también en recordarnos lo que pasó el 2019 y también el 2020. Hoy vamos a hacer un análisis en el contexto político, económico y social de este mensaje. Y estamos con dos invitados, el señor Marcelo Silva, analista político y politólogo, y también nos acompaña Gonzalo Chávez, analista económico. A ver, empiezo con usted, don Marcelo. ¿Qué le pareció este mensaje que ha dado el presidente Luis Arce? Un mensaje corto, como lo decía. Bueno, sí, buenas noches, un placer poder conversar con usted, un cordial saludo a Gonzalo. Creo que indudablemente el discurso del presidente Arce se ha dado en un contexto absolutamente distinto a lo que solía ser el discurso de conmemoración del Estado Plurinacional, tal como marca la ley establecida el año 2010. Este ha sido, por supuesto, un contexto más austero, mucho más recatado en el ámbito de la realización de actos masivos y, por supuesto, la participación de la gente, que era el matiz central en otros ámbitos. El presidente Arce ha hecho mención a tres cosas que son el pilar básico de su discurso. El primer pilar ha sido lo que él ha llamado recuperar la democracia en el ámbito de, por supuesto, entender que desde el 18 de octubre pasado el país recuperó la democracia, entendiendo y haciendo alusiones muy fuertes a la gestión de Yanine Áñez como un gobierno autoritario, un gobierno dictatorial, un gobierno que rompió el orden constitucional, según las mismas palabras del presidente Arce. El segundo elemento central, el segundo pilar central de su discurso fue establecer de alguna manera las medidas que se han tomado para mitigar los efectos de la pandemia. Recalcando que son tres acciones centrales del gobierno: la primera, la compra de vacunas; la segunda, la adquisición masiva de pruebas de detección de este virus; y la tercera, la coordinación con los gobiernos subnacionales. Y el tercer pilar fundamental de su discurso final fue el tema económico. El presidente Arce nos ha mostrado un diagnóstico de la economía con cifras indudablemente preocupantes, y nos ha resaltado las medidas que indudablemente son emergentes, pero que son medidas que se han tomado a lo largo de estos 2 meses, poniéndole énfasis a el pago del bono contra el hambre, al diferimiento de los créditos bancarios y también al impuesto de la riqueza como las medidas más importantes en el ámbito económico. Ambas cosas nos dejan sabor a algo más, principalmente el tema de la pandemia. Pienso que más allá de la vacuna, que es indudablemente importante, sería miope no resaltar la importancia de la compra de las vacunas y la adquisición de las vacunas, pero que van a demorar un tiempo, y claro, uno se pregunta mientras tanto qué, ¿no? Hubiésemos querido escuchar algo más avesado en relación a las modificaciones del Bien, seguramente algo más avesado también en el tema económico, ¿no, don Gonzalo? ¿Qué opina usted? Se estaba esperando anuncios importantes. Él es especialista en esta área, justamente. ¿Qué dice de este mensaje que ha brindado el presidente con relación a ello? Buenas noches, Marcelo. Buenas noches, Vania. Bueno, mira, yo veo un discurso dirigido a su militancia política. Después de 75 días de gobierno, da la impresión que el presidente está mandando un mensaje todavía a su militancia y les dicen: yo soy el hombre indicado, yo soy la persona que puedo hacer. Por lo tanto, el discurso muy fuerte, muy confrontacionista, colocando mucha sal en muchas heridas que en este momento probablemente necesitaríamos sanar. Un discurso que ha estado muy centralizado en demostrarnos que tanto la crisis social, política y económica se originaron el año 2019, exactamente en noviembre,
y que hasta esa fecha la economía, la sociedad, la política, la democracia funcionaba perfectamente y que obviamente en la interpretación del presidente hubo un golpe de Estado ciertamente particular porque el Congreso siguió funcionando y fue ese golpe de Estado que le permitió a él ser presidente a través de voto directo, ¿no es cierto? Entonces, en el tema económico ha insistido en esta idea de que la crisis comenzó hace un año, ¿no? Y que la desaceleración de la economía, la recesión, el desempleo, la pérdida de reservas internacionales es de entera responsabilidad de una vuelta del neoliberalismo que se habría dado en este año, ¿no? Habría que preguntar cuáles son esas medidas neoliberales a las cuales se refieren, en las cuales se estaría reconstruyendo el neoliberalismo en menos de un año. Cuando yo veo, por ejemplo, que al bono del hambre le antecedieron 4 bonos, pues me cuesta un poquito entender de qué neoliberalismo estamos hablando, ¿no? Entonces, pero también vale la pena señalar que la idea del gobierno y del presidente es que esta crisis es pasajera, esta crisis, el tren de la economía estaba yendo espectacularmente, se ha descarrilado un año y ahora se están tomando medidas simplemente para colocar nuevamente el tren en el camino correcto y vamos a volver a la vieja normalidad. No dijo absolutamente nada de una interpretación que creo que es más correcta, de decir, miren, la crisis no comenzó hace un año, la crisis comienza el 2014 con la desaceleración de la economía boliviana. Hasta el 2013 la economía había crecido casi al 6.8%. Posteriormente eso, debido a la caída de los precios de las materias primas, vimos un sistemático desaceleramiento de la economía boliviana, 5.4 el 2014, 4 el 2016 y así sucesivamente para llegar el 2019, antes de la subida de Áñez, a un 2.2. La economía ya venía desacelerada. Ya teníamos 6 años de déficit comercial, 7 años de déficit público. Las reservas internacionales en el periodo 2013 a 2019 bajaron en 8.500 millones de dólares. Entonces, los indicadores macroeconómicos estaban sumamente deteriorados. Entonces, cuando viene la pandemia, viene la cuarentena y viene un mal gobierno como es el de Áñez, por supuesto, esta crisis se profundiza radicalmente. Pero si pensamos que solamente esta crisis económica es un resorte que fue para atrás y que ahora se hace todas las medidas económicas para que este resorte vuelva a su lugar, no hemos entendido nada de la profunda transformación económica que se está dando no solamente en el país, sino en todo el mundo. Y que las medidas que se vienen adoptando parten de esta idea equivocada del que el tren se descarriló y hay que ponerlo nuevamente en línea. No se descarriló el tren, está en duda todo el trayecto. El patrón de desarrollo ha quedado agotado, ¿no es cierto? De manera significativa vivimos una crisis estructural y no va a ser volviendo a la misma historia de hace unos años atrás que las cosas van a mejorar. Don Gonzalo, en unos minutos más le voy a mostrar este cuadro de las medidas que ha implementado en estos 75 días. Permítame un momento, antes vamos a conversar también con don Marcelo, ya después de haber hecho este análisis del mensaje del presidente Luis Arce. ¿Cómo evaluamos estos 75 días de gestión en el que tal vez la población todavía no está reconociendo claramente a un presidente? ¿A qué me refiero? No tiene una imagen fuerte, no es un hombre político, ¿no, don Marcelo? Bueno, a ver, primer elemento que son 75 días, el presidente Arce nos ha pedido 100, a ver si en los 100 días podemos ver algunas luces mayores en el ámbito de cuál va a ser el rumbo que va a tomar el gobierno en el próximo quinquenio. Mira, tiene 5 años, por supuesto, este gobierno, constitucionalmente, para poder gobernar el país. Lo que usted menciona es muy importante. Yo creo que lo que vamos a ver después del 7 de marzo, que es la fecha de elecciones, además ya ratificada por el órgano electoral, establece sin duda alguna un aprendizaje en Bolivia. Nunca antes, en la historia del país, el jefe del partido político no fue presidente, o a la inversa, el presidente no era jefe del partido político. Es cierto que durante el proceso de la democracia pactada, entre comillas, el general Banzer o Gonzalo Sánchez de Lozada renunciaban a la jefatura del partido, la dejaban ahí,
pero en los hechos seguían teniendo una trascendencia en el ámbito de las decisiones partidarias y políticas. Esto no sucede con Arce. Luis Arce indudablemente tiene el perfil de un presidente absolutamente técnico, tecnócrata llamaríamos, que en algunos casos incluso está bastante alejado de las decisiones políticas de su partido. Y su partido político tiene indiscutiblemente hasta ahora un liderazgo irrebatible, que es el liderazgo de Evo Morales, y creo que después del 7 de marzo habrá que ver cuáles son los roles en el ámbito del juego que van a tomar. No nos olvidemos que después del 7 de marzo ya habrá pasado el periodo electoral, las correlaciones de fuerzas políticas estarán enrumbadas hasta el quinquenio, y por lo tanto ahí veremos si el presidente Arce, por ejemplo, asume un mayor liderazgo político. Evo Morales, cuál será el papel de Evo Morales en el ámbito de dirigir su partido, tendrá influencia sobre su bancada política, tendrá influencia sobre las políticas públicas, o irá a la retaguardia, irá a los cuarteles de invierno. ¿Cuál será el papel del vicepresidente David Choquehuanca, que estará a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde se deberán tomar decisiones importantísimas en los próximos meses y años? Es decir, creo que es un aprendizaje muy importante que indudablemente nos deja algunos puntos suspensivos para analizarlos todavía. Pero en este momento no existe el hombre político, por así decirlo, el hombre fuerte, el hombre contestatario, ni siquiera en el equipo de trabajo, en los ministros, ¿no? El vicepresidente tiene un discurso un poco más conciliador. Muy buen criterio. Es decir, políticamente el presidente y el gabinete son de un perfil bajo, muy bajo. Si uno recuerda, por ejemplo, y lo contrasta, es inevitable hacerlo con Evo Morales, ya de la presidencia y la vicepresidencia eran un equipo muy duro, ¿no? Es decir, Álvaro García Linera era el ideólogo de las rutas de la toma de determinaciones políticas. Evo Morales era el hombre de las decisiones políticas, con un perfil inevitable. Evo Morales estaba 3, 4 veces en el país, en todos los lados del país, dando discursos en todos lados. Imagínense, el presidente Arce ha decidido nombrar un vocero, ¿no? Un vocero. Es decir, eso significa que no va a hablar mucho, que no va a mantener un perfil político muy elevado. Y lo mismo que su gabinete, exactamente lo mismo que su gabinete. No encontramos, por ejemplo, personalidades duras, personalidades relevantes en el ámbito de decisiones políticas de su gabinete. No sé si esto se mantendrá, Vania. Yo creo que después de las elecciones del 7 de marzo, creo que el presidente Arce, y será un tema de aprendizaje de roles, tendrá, por supuesto, que asumir también un liderazgo y un perfil político. A ver, don Marcelo, ahora, o mejor dicho, don Gonzalo, vamos a hacer este análisis del tema político y de las medidas que, o el tema económico y las medidas que ha implementado Luis Arce en estos 75 días, por favor. A ver, vamos a ver este cuadro y lo vamos revisando con usted. Medidas económicas del gobierno de Luis Arce: el pago del bono contra el hambre, el incremento de rentas para la tercera edad, la ampliación del periodo de gracia, la creación de un fondo de 130 millones, el reintegro del IVA, impuestos a las grandes fortunas. Lista, ¿no es cierto? Y no tiene la fuerza ni la dimensión de la crisis profunda que estamos viviendo. Cuando hablamos del pago del contra el hambre, si lo puede volver a poner, sería interesante. Cuando hablamos del tema del pago, cuando hablamos del tema del rebajo del IVA, el tema del crédito, todas esas medidas están por el lado de la demanda, ¿no es cierto? Es decir, se mete consumo a la economía y de esa manera se crea dinamismo. Los gastos, el consumo va a moverse probablemente a partir de eso. Pero como ustedes pueden ver en esas medidas, el lado de la oferta está muy descuidado. 130 millones de dólares para el sector privado, siempre que hagan sustitución de importaciones, eso con un tipo de cambio real apreciado, y cuando están invadiendo productos chinos, argentinos, brasileros, realmente cuesta pensar qué van a hacer la gente cuando quieran sustituir importaciones, pero son 130 millones de dólares. Y tú a eso sumas que faltan esas medidas, los 500 millones de dólares que le han dado al sector estatal, vas a 630. Hoy día el presidente ha hablado de 900 millones por el lado de la oferta. Para que tengan idea de lo poco que es ese dinero, simplemente comparen
con lo que las empresas y las personas han dejado de pagar en los 9 meses, que según Asobank es de 3.800 millones de dólares. Repito, 3.800 millones de dólares. Entonces, el gobierno, por el lado de la oferta, solo da 900. No es suficiente. Por lo tanto, es un programa económico tímido, es un programa económico que no entiende la dimensión del problema, que no ataca de raíz, ¿no es cierto?, los temas estructurales, que no impulsa significativamente, como era de esperar con este gobierno, la inversión pública. En el presupuesto se habla, pero no se ha dicho nada, a dónde, a qué sectores, cómo va a ir primero ese dinero, etcétera. Entonces, se ve un programa timorato, un programa económico de muy bajo perfil, ¿no es cierto?, no muestra los temas de financiamiento y ha bilateralizado los problemas, ¿no es cierto?, primero resolviendo el tema exclusivamente con los transportistas, cuando ese problema es de todos los productores, y ahora estamos con el tema de el pago de la devolución de las AFPs. Entonces ahí tú ves claramente cómo es una política económica, para decir lo mínimo, muy pobre, muy poco integrada, y que no está en la dimensión del diagnóstico. La recesión es profunda, y para la gente que no tiene trabajo, para la gente que ha cerrado su negocio, para la gente que en este instante está con un pariente al borde de la muerte, para la gente que no tiene un acceso al UTI, que no encuentra remedios, que no hay camas, poco le importa a la gente si eso ha sido hace un año, hace 10 años. Quiere soluciones, y soluciones integrales. Por eso yo he estado insistiendo que hay que dejar de echarle sal a las heridas y tenemos que buscar un pacto por la vida y un pacto por el empleo, porque de esta situación de guerra que estamos viviendo se sale unidos, ¿no es cierto? No se sale divididos, pasándose facturas que obviamente ayudan a lo que es tu bancada, o a lo que es tu barra política, pero no manda una señal integral. No dijo nada sobre el tema de justicia, no dijo nada sobre el tema de los empresarios, no dijo nada en muchos sectores. Todo el mundo estaba esperando que después de 75 días, hubiera una cosa más. Simplemente para terminar, y guardando, por supuesto, todas las distancias y diferencias que hay entre estos dos países. En Estados Unidos, el presidente Biden hace un mes ya tiene un programa económico, social y de sanidad. Y en los primeros días de su gestión, ha hecho 17 decretos, ¿no es cierto?, de diferente tipo, ha implementado un programa integral para el tema del COVID, y ahora está lanzando en este instante un programa económico integral donde ha anunciado 3.000 billones de dólares. Entonces, esas son las señales que espera una situación económica tan compleja, ¿no es cierto?, donde veamos un conductor, un liderazgo fuerte que nos diga: yo sé cómo lidiar con estas olas grandes, vienen grandes, sabemos de dónde se originan y vamos a hacer cambios estructurales. Bien, don Gonzalo. Entonces, ya para cerrar, por favor, para despedirnos en este contacto, este análisis que hemos realizado, escuchamos constantemente que hay una profunda crisis en nuestro país, que nos va a costar mucho superarla. ¿Esto qué señal da? Pero por otro lado escuchamos que vamos a estar bien, vamos a salir adelante. Don Marcelo. Sí, es decir, a ver, yo creo que es importante guardar bastante optimismo en el ámbito de lo que viene, por dos razones que me parecen importantes. Una, creo que hay sectores ya del gobierno que indudablemente tienen mucha experiencia en el manejo del Estado y, por supuesto, en el manejo económico. Esperemos que esas galas y esos elementos vitales en el currículum puedan servir ahora para tomar determinaciones que nos lleven a la ansiada reactivación de la economía y, por supuesto, al crecimiento de la misma. Pero indudablemente también debemos ser de alguna manera optimistas en el ámbito de los otros elementos. Bien. Hay muchas cosas que hacer, Vania. El tema de salud, el tema de educación, el tema de justicia, son tareas pendientes y creo que de alguna manera van a tener que ser atendidos, probablemente no simplemente por voluntad gubernamental, sino por la demanda que en algún momento puede establecer la sociedad.
Yo le decía, en el tema de salud, por ejemplo, no se puede soslayar el tema de la importancia de vacunas. Es una muy buena noticia para el país el tema de las vacunas, pero claro, la gente dice mientras tanto que no nos olvidemos que este proceso va a tener su tiempo, va a tardar algunos meses, y mientras tanto tenemos un sistema de salud colapsado que sin duda alguna tendrá que tener algún tipo de intervención estatal. Nos ha quedado muy corto el tiempo. Les agradezco a ambos de verdad por habernos hablado, por haber hecho este análisis sobre el mensaje y lo que se viene de aquí en adelante. Está iniciando evidentemente este gobierno, veremos qué es lo que pasa a lo largo de estos meses. Gracias a nuestros invitados, tenemos más.